Uno de los mensajes más hermosos que encontramos en la Biblia es la posibilidad de estar reconciliados con el Padre. ¿Quieres saber cómo funciona eso? Acompáñeme a este nuevo estudio de la lección de la escuela sabática que comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 9. Mira, ya estamos llegando al final de este video, de este estudio que ha sido sumamente bueno. Tenemos 4 lecciones más que estudiar y creo que vamos a absorber cada gota de la belleza de estas dos cartas que el apóstol Pablo nos deja. Así que sigue conectado durante este video porque tenemos mucha información interesante hoy día y tú no te lo puedes perder. El título de la lección de esta semana es Reconciliación y Esperanza, y el verso para memorizar, pues como siempre, usted acompaña en pantalla. ¿Le parece así? Dice de esta manera: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21. Y como siempre, antes de avanzar, quiero invitarlo a hacerme un favor así brutal, gigantesco, que es suscribirse a mi canal y marcar que le gustó este video. También apriete ahí la manito, el pulgar. Eso ayuda un montón. Esa interactuación hace con que YouTube recomiende este video a más y más personas. Y esa es una excelente manera de apoyar mi trabajo, mi ministerio aquí, apoyar nuestro canal. También, por favor, haga eso. Y también, de paso, quiero una vez más insistir, porque ya estamos llegando a la final de esa fecha de donaciones, que por favor, en este video hay un enlace para GoFundMe. Por favor, pase por allá, haga una donación especial. Estoy seguro que esa donación que usted hace será prosperada y Dios lo va a bendecir a usted. Vamos a usar ese dinero para predicar el Evangelio en El Salvador. Y agradezco mucho a todos los que ya hicieron su donación y a aquellos que todavía lo van a hacer. Muchas gracias, que Dios los bendiga a ustedes. Muy bien, entramos al tema de esta semana. Queridos, una de las cosas más hermosas que existe en la Biblia es la posibilidad de estarmos en paz con Dios, estarmos conectados con Él. ¿Entiende eso? Estar en paz con Dios. He aprendido en mi vida que no hay sensación mejor que la sensación de estar en paz. No demanda dinero. No demanda falta de conflicto. Estar en paz, más que cualquier cosa, depende de mi habilidad de creer en las promesas de Dios. Y estoy diciendo eso porque nosotros, ustedes y yo, los que acompañamos mi canal, somos seguidores del Señor Jesucristo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, solamente hay una manera de estar en paz: confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque lo que más le roba la paz a las personas, y eso yo veo en los mensajes que recibo, lo que más le roba la paz a las personas, así, en disparado, es su incapacidad de perdonarse. Le roba la felicidad a las personas. ¿Cuántos mensajes yo recibo de gente diciendo: pastor, ¿cómo fue que pude fallar? Pastor, caí, pastor, perdí mi matrimonio, perdí mi trabajo, perdí eso, perdí lo otro. Pero la Biblia es abundantemente clara al decir que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y gente linda, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. El problema no está en el pecado del ser humano, suyo y mío. El problema está en nuestra incapacidad de aceptar que algo tan maravilloso sea tan sencillo. Es por eso que el mundo religioso siempre trata de complicar la religión. Porque no podemos creer que algo tan espectacular como estar en paz sea tan fácil, tan sencillo de alcanzar.
usted prende su internet y sus medios sociales, cantidad de discursos de ayuda, de motivación, y no está nada de mal en eso. Yo mismo hago, mi esposa es entrenadora de vida para ayudar a las personas. Es que nosotros tenemos ya toda la motivación necesaria en las promesas de que Cristo se hizo pecado por nosotros, que Él nos quiere reconciliar, que todo lo que tenía que pasar ya pasó y Él ya lo hizo, el precio Él ya lo pagó. Pero a nosotros es difícil aceptar, porque miramos al lado y las personas no nos perdonan. Las personas no aceptan que somos humanos, nos tildan, nos critican, nos atacan. Y pensamos, pues, de seguro Dios hará la misma cosa, pero no es así. Dios no hace eso, mi querida amiga. Usted está perdonada. Usted está perdonado, mi querido amigo. Cree en esa promesa, por favor. Acepte esa promesa y vive en paz. Por veces me da la impresión de que los pastores somos el gran problema de la religión. ¿Sabía eso? Por veces me da esa impresión. Permítame adelantar antes que algún colega mío de ministerio se moleste conmigo. No, los pastores no son el problema, pero parece que son. Y te voy a explicar por qué parece que son por veces. Es porque nosotros los pastores, que comúnmente somos los encargados de los púlpitos, los que nos levantamos a predicar, los que vamos a anunciar, parece que por veces no nos damos cuenta de la sencillez del Evangelio y lo complicamos. Con el único afán de lucir más inteligente frente a nuestras congregaciones. Escuché una vez de un evangelista que decía, o leí, no me acuerdo, que nosotros predicamos la verdad como si fuera mentira y el mundo predica la mentira como si fuera verdad. Unos sábados estuve enfermo en casa y me dediqué a mirar sermones por internet y qué increíble ver la capacidad de predicación de varios de los pastores que pude acompañar. Pero varios de ellos, al escucharlos predicar, al escucharlos hablar, me da la impresión, y puede que esté equivocado, ¿no? Me da la impresión de que no creen en la salvación, no creen en la gracia, porque la predican como si fuera una teoría, como si fuera una idea, como si nunca lo hubieran probado. Me acuerdo que en la escuela, cuando estudiaba para ser pastor, un maestro nos leyó una cita que decía que los pastores somos los únicos a quien nos importa que tan anchos eran los muros de Jericó. Porque nosotros gastamos varios minutos de nuestros mensajes, de nuestros sermones, tratando de convencer a la gente de detalles que son irrelevantes en la figura final. Cuando las personas llegan a la iglesia, llegan para escuchar de esperanza, llegan cargadas de su semana. Querido colega pastor, permítame hablar de esa manera con usted. Usted, querido anciano, que se levanta todas las semanas a predicar en su iglesia, porque muchos de los pastores tienen 5, 7, 10, 15 iglesias, en especial en Centroamérica y en Sudamérica. Aquí en mi asociación, todos mis pastores, a excepción de uno, tienen más de 3, 4 iglesias que cuidar. Entonces, de los 200, yo estuve sacando esa cuenta, ¿no? Son, en las 4 iglesias de un pastor, son 208 sábados. 52 sábados al año por 4. Imaginemos que el pastor saque libre 4 sábados al año y vamos a regalarle otros 4 sábados. El pastor de los 52 sábados, vamos a darle al pastor 8 sábados libre al año. Solamente como ejemplo, el pastor estaría predicando 44 sábados al año de los 208. Imagínese usted. Eso quiere decir que
más de 160 sábados que predican son los ancianos. Así que permítame hablar con usted, querido pastor, querido anciano. La gente cuando llega a la iglesia, ellos no están preocupados. Ellos no están preocupados que tan anchos eran los muros de Jericó. Ellos están preocupados en saber del evangelio. De cómo ellos pueden, si lo que pasó en la vida de ellos durante la semana tiene perdón. Por eso la lección de esta semana me parece espectacular. Porque presenta el evangelio de una manera muy sencilla. La lección del domingo va a presentar cómo nosotros en Cristo somos reconciliados de nuestras malas obras. Usted que es maestro de escuela sabática, aún más, porque los pastores casi no enseñamos la lección de la escuela sabática en nuestras iglesias, porque a esa hora, cuando el pastor llega a la iglesia, y no porque no quiera, es que a esa hora los pastores estamos arreglando los problemas de última hora que aparecen en las iglesias. Así que los pastores estamos trabajando por todo lado y los ancianos, los maestros, los líderes están enseñando la escuela sabática. La gente que llega a la escuela sabática llega con las mismas dudas. Ahí sentado en la iglesia está gente que estafó, está gente que adulteró, gente que mintió, gente que anduvo mirando pornografía, gente que ya no cree más en Elena de White, que no cree en el sábado, que no cree en la iglesia, gente que está pasando crisis espirituales severas. Y nosotros estamos tratando de convencer cuán grande era el arca y la ciencia que prueba que los animales... Queridos, esa información es interesante, pero esa información no va a ayudar al joven de 18 años que probó droga por primera vez esa semana y llega a la iglesia sintiéndose la persona más sucia del mundo. Lo que él tiene que escuchar, lo que él necesita escuchar es que hay perdón en el nombre de Cristo. La lección de domingo va a hablar de exactamente de eso. Hay perdón, estamos reconciliados en Cristo. Y solamente en Cristo tendremos victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestras fallas y lograremos salir adelante. Así que mi invitación hoy día, me estoy extendiendo mucho, mi invitación hoy día es de que usted elija anunciar a Cristo. El evangelio es sencillo, queridos, pero no fue sencillo pagarlo. No fue cualquier cosa pagarlo. Pero todo lo complicado Cristo lo hizo para que para usted y yo sea muy sencillo, muy fácil, muy agradable de ser vivido. Yo fui director de jóvenes de la Asociación de la Amazonía Occidental. Ya no existe más, o existe, se dividió esa asociación. Estaba en el estado de Rondônia, en la ciudad de Porto Velho, donde tuve el gusto de servir a la iglesia por 2 años, trabajando con los colegas pastores ahí, conociendo gente linda, gente muy especial en mi vida, que me ayudaron tanto, gente que siempre me apoyó, me ayudaron, cuidaba en esos tiempos a los jóvenes, a conquistadores, varios otros departamentos, y atendí el estado de Rondônia y de Acre, donde la pasé genial. Pero una de las historias más tristes de mi ministerio ocurrieron ahí. Tuve algunas situaciones tristes ahí. Por ejemplo, me acuerdo de una vez un niño en un campamento de conquistadores llegó a fallecer ahogado en un río. Y a mí me tocó tener que ir a la casa de los padres a dar esa noticia. Fue uno de los momentos más tristes y duros de mi ministerio. Sin lugar a duda, creo que el más difícil momento de mi ministerio fue ese. Pero una vez yo estaba predicando en una de las ciudades. Me gustaba hacer giras de evangelismo juvenil en las iglesias. Y una mamá se me acercó y me dice: pastor, mi hija aceptó venir a la iglesia hoy día. Ella tiene 21, 22 años. Ella no quiere saber nada de la iglesia, pero aceptó venir hoy día y yo le he rogado a mi hija que hable con usted. ¿Pudiera hablar con ella? Está bien, claro que sí. No me gusta hablar con personas que no me buscan porque ellas quieren hablar. Yo recibo mensajes interesantes diciendo: pastor, aquí está el teléfono de mi esposo, llámelo por favor, hable con él. Él no lo sabe quién es usted, pero llámelo. Me parece raro hacer algo así, ¿no? Pero bueno. Entonces estaba en el gabinete pastoral que el pastor de manera tan amable me prestó. Y entró la señorita, una jovencita
el comienzo de su vida, 21, 22 años. Muy hermosa la niña, muy llena de vida, pero con la cara de que, ¿sabes? De que no quiere estar ahí, no quiere hablar, pero la mamá, sí, de seguro la mamá le había molestado tanto, pues que la niña, pues por fin, ¿no? Y se sentó ahí conmigo. Le digo, le miré la cara y digo, yo sé que no quieres estar aquí, pero hablemos un poquito. Cuéntame de tu vida y bueno, ahí tu mamá te deja en paz. Y se dio una risa y me dice, sí, pastor, yo perdone, no tiene nada que ver con usted, no tengo nada que hacer aquí. Digo, tu mamá me dice que no crees más en la iglesia, en Dios. Y me dice, pastor, no es que no crea. Es que mi madre no sabe de mi vida. Y me comenzó a contar un sinfín de cosas que hizo. Desde que tenía 15 años. En problemas, en promiscuidad, en el alcohol, en la drogadicción. Y me decía, mi mamá piensa que soy una santa palomita. Pero me gusta esa vida. Me gusta la mala vida, me decía ella. La mala vida. Traté de dialogar con ella. Y al fin ella usó una expresión que tiene mucho que ver con la lección del día lunes. Ella dice, yo creo que para mí, ella decía, no hay esperanza. No hay salvación. No creo que Cristo o algún ángel me venga a rescatar de donde estoy. Oré con ella, me aceptó orar y se fue. Me fui de esa ciudad. Pocos meses después me trasladaron a otro lugar de Brasil y nunca más supe de esa persona. Pero ¿cómo quisiera encontrar a esa persona otra vez? Quizá ella esté mirando eso por algún milagro de Dios. Pablo dice a los colosenses así, persistan, sigan en la fe. No es porque somos perfectos, nunca llegaremos a ser. Pero persistir quiere decir insistir, luchar, intentar otra vez. La vida cristiana no hay graduación en la vida cristiana. Es urgente entender eso. No hay graduación en vida cristiana. Hay un constante crecer, resbalar, levantar, crecer, avanzar. Y si resbalo otra vez, levanto. Eso es persistir, insistir, seguir luchando. Yo sé que me está mirando alguien ahora que ya tiró la toalla y no cree que tiene esperanza, no cree que puede más, ya cree que pues ya llegó al fin ¿y qué? No hay ser humano que no tenga esperanza de salvación. Yo sé, es frustrante caer, es vergonzoso, duele, pero persiste, sigue, lucha, batalla. Y si esa jovencita que eso ya fueron, ¿qué? 20 y tantos años, ya será una señora, quizá casada, con hijos. Espero que un día puedas ver esto. Persiste, lucha. En esta tierra no nos graduaremos, pero sí cuando Cristo venga. Y Él nos dará el diploma, que estará firmado con su sangre. Y en Él seremos criaturas victoriosas y por fin perfectas. Así que persiste. Yo tenía 22 años cuando comencé a ser pastor. Ya van 29 años de esa fecha. Era un muchachito lleno de sueños,
de planes. Me llamaron a ser pastor de jóvenes de una de las iglesias más grandes de Brasil, donde tuve el honor de servir por 6 meses. Fue la iglesia que me vio crecer. Yo llegué ahí un niño, adolescente en esa iglesia. Y ahora tenía el gusto de ser pastor de esa iglesia. Llegué a ser pastor de mi madre, de mi hermano más grande, de varias personas que estaban conmigo. Fue divertido. Pero a los 6 meses la asociación me mandó a pastorear a 1,200 kilómetros al norte. La asociación era muy grande. Hoy día está dividida esa conferencia, esa asociación. Pero me mandó a pastorear a 1,200 kilómetros lejos. Y yo me acuerdo el día que llegué, juntamente con el presidente de la asociación, ahí estaba el pastor que estaba saliendo, un hombre de mucha experiencia, un hombre muy amado por su iglesia. La iglesia, el sábado de la despedida del pastor fue el sábado de mi presentación en la iglesia y predicó el presidente de la asociación, Pastor Manuel Xavier, un hombre de Dios. ¿Cómo yo agradezco a Dios por la vida de ese hombre y por el trabajo de ese hombre en mi vida? Y el Pastor Xavier predicó y al fin del sermón él dijo así: ahora, hermanos, a la puerta estará el pastor Irón, se llamaba el pastor, Irón Veloso, hombre de Dios. El pastor ahí estará el pastor Irón y al lado el pastor Rubén. Usted se va a despedir del pastor Irón y va a dar las bienvenidas al pastor Rubén. Y pues yo para ese entonces ya tenía 23, muchas libras menos. Tendría como que 170. No tenía 170 libras, 160, flaquito. Tenía una cara de niño. Usaba lentes para mirarme un poco más grande, ¿no? Y la gente comenzó a hacer fila y llegaban a abrazar al pastor Irón. Y lloraban abrazado a ese hombre, lloraban. Y pasaban de frente, porque salían tan emocionados con la salida de ese pastor que ellos amaban mucho, que no se daban cuenta que ahí estaba yo. Y el pastor Irón, pa' colmo, es un hombre alto, grande, está recién jubilado el pastor Irón, hombre alto, fuerte. Pues si me escondía, ¿no? Yo pues bajito al lado de ese hombre. Y pasaba la gente. Esa iglesia, la iglesia central de Paraíso de Tocantins. Qué lugar hermoso. Cómo yo agradezco a Dios de haber comenzado como pastor distrital en ese lugar. Tenía 10 iglesias para cuidar y la pasaba re bien con esos hermanos. Y todo el mundo se iba. Nadie se despidió de mí. Nadie me saludó. A no ser una hermanita, una ancianita. Ella salió y regresó. Me dio un abrazo. Me dijo: pastor, no se sienta mal. Cuando usted se vaya, lloraremos por usted también. Ese sábado yo fui a dar Santa Cena a una iglesia con el pastor. Y el domingo llegó el camión de mudanza del pastor y llevó todas sus cosas. Y el pastor y la esposa se fueron porque el lunes comenzaba escuela y la esposa ya era maestra en la escuela en otro distrito, 300 kilómetros lejos. Y se fueron. Y quedé yo en una casa grande pastoral, solito. Tenía mi cama, un abanico, no había aire acondicionado, y una caja con un televisor de 14 pulgadas. Era todo lo que tenía. Y me acuerdo cuando se fueron todos ellos, yo me quedé sentado en la casa. Tenía un perrito, me llevé un perrito. Pensaba: Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Salí a buscar un lugar que comer. Había toda la comida callejera, sencilla. Me senté ahí a comer una hamburguesa. Pensaba: Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué planes tienes para mi vida? 29 años se pasaron de eso. Estoy en Chicago. Cuánta cosa espectacular juntamente con mi esposa vivimos. Cuántos lugares pude predicar, visitar. Cuánta gente linda por el camino pude conocer, pude abrazar. Dios tenía un plan para mí y tiene un plan para mí. Te cuento eso porque la lección del día martes va a hablar de Pablo preso. Pablo
El sueño de Pablo era plantar iglesias, salir, predicar y plantar iglesias, anunciar a Cristo. Él era el apóstol elegido por Cristo para reemplazar a Judas. Pero Pablo ahora estaba preso. No podía más. Estuvo preso por años. No podía avanzar. No podía salir. Y me imagino que ahí en su cárcel, que por 2 años fue domiciliar, después fue en la cárcel, Pablo pensaba, ¿qué hago aquí? Pudiera estar haciendo otras cosas, pero estoy aquí preso. ¿Por qué? Dios tiene un plan. Y Dios tenía un plan para la vida de Pablo. Y el plan era, necesito que pares, porque necesito que escribas. Y esas cartas son el Nuevo Testamento. Que a usted y a mí, y a toda la población mundial durante todos los tiempos después del plantío de la Iglesia Apostólica, todo el mundo fue beneficiado por ese momento. Dios tiene un plan. No lo entiendes, está bien. Por eso, para vivir el plan de Dios, es vital tener fe. Dios tiene un plan. Por veces, yo me paro pensando en ese muchachito de 23 años. Donde comencé mi ministerio era un solazo, un calor, 90, 100 grados todo el año. Y yo salía tocando puertas, visitando, caminaba, llegaba a casa, le ponía comida a mi perrito, sentábamos para mirar el noticiero. El perrito dormía bajo mi cama para hacerme compañía. A los 6 meses me casé con mi esposa, tenía 18 años, yo 23, y fuimos allá a pastorear esa iglesia. Vivimos momentos intensos ahí. Por veces yo veo fotos, los 2 muchachitos. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Y yo alabo a Dios porque yo he vivido ese plan de Dios. Y alabo a Dios porque Pablo vivió el plan de Dios. Y hoy día te invito a alabar a Dios por el plan que Dios tiene para tu vida. Aunque no lo entiendas. Aunque sientas que no. Aunque parezca todo fuera de control. Dios tiene un plan para ti. Cree en eso. Acepta eso. Existe un concepto de estudio de la Biblia que es fantástico. Dice así: Dios nos saca de lo conocido para llevarnos hacia lo desconocido. Por ejemplo, ¿por qué Dios le pidió a Abraham hacer su altar en las montañas? Porque en los tiempos bíblicos, antes de Abraham, se creía, y por muchos años se creyó de esa manera, de que las montañas eran las moradas de los dioses. Los altares no fueron invención de Dios para Abraham, para Moisés, para el pueblo judío, no. Era cosa que venía desde siempre. Entonces Dios les enseñó algo, saliendo de algo que ellos conocían y llevándolo a algo que ellos no conocían. La lección del día miércoles va a hablar sobre misterio. ¿Qué es ese misterio? El misterio es el plan de la salvación. ¿Pero por qué se llama misterio? En la Biblia, en muchos lugares, como este lugar aquí de Colosenses 24, Colosenses 1, 26 y 27, Pablo usa la expresión misterio algunas veces. ¿A qué se refiere? Se refiere a no algo que no podemos conocer. Se refiere a algo que no conocemos, pero que Dios está a punto de revelar. Eso quiere decir misterio. Cristo desea revelar a su pueblo el plan de la salvación. En otras palabras, toda raza, nación y lengua
podrían encontrar salvación en Cristo. Para esos entonces era impensable. Por eso que la Iglesia Apostólica tuvo que lidiar con situaciones que para nosotros hoy día nos parecen nuevas, parecen que son fruto de la modernidad, y no es así. En los tiempos apostólicos había la entrada muy fuerte de paganismo, de judaísmos. ¿Por qué? Porque lo que era la iglesia cristiana, el camino, ¿no? La iglesia apostólica, era algo que nunca había existido. No había un manual de iglesia, no había nada de eso. Entonces el pagano que se convertía al cristianismo traía sus costumbres paganas, porque era así que él entendía cómo debía ser la adoración. Y es por eso que la obra de Pablo es tan importante. Porque Pablo ayuda a las iglesias con sus cartas, y las cartas de Pablo eran llevadas a la iglesia, leídas y mandadas a otras iglesias. ¿Por qué ayuda tanto? Porque le dio a ese pueblo un rumbo que seguir. Quizá de las cartas más duras que Pablo escribió, en mi opinión, es la epístola a los Gálatas, donde Pablo parece, ojo aquí, es interesante, yo tengo que hacer un estudio sobre Gálatas aquí en mi canal. Pablo parece estar criticando la ley, parece estar atacando la ley, pero no está. Lo que Pablo está haciendo es tratando de proteger a la gente de la iglesia de los Gálatas de la entrada de judaizantes que trataban de traer un evangelio diferente del evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo, a esa obsesión por el exclusivismo, no por la ley, ojo aquí, el gran punto de Gálatas no es la ley, es el exclusivismo. Lo que esa gente trataba de mostrar una salvación exclusivista, y Pablo confronta todo eso mostrando una salvación amplia, que es lo que aquí a los colosenses es presentado como un misterio. Queridos, el misterio de la salvación es la revelación del Señor Jesucristo, es la enseñanza de que en Cristo, no importa si vengo del paganismo, del espiritualismo, del catolicismo, del adventismo, del judaísmo, del islamismo o del ismo que sea, en Cristo somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos. Somos creados para adorar. Somos creados para amar. Somos creados para bendecir. Somos salvos para dar honor y gloria al nombre de Dios. Ese es el misterio. Qué buen misterio. Aférrate a ese misterio. Aférrate a Cristo. Acéptalo como tu Salvador, como tu Señor. Vas a ver cómo las cosas cambian. Y tu experiencia religiosa será nueva y viva. ¿Qué quiere decir ser perfecto a la luz de la Biblia? Esa es una pregunta muy importante en los tiempos que vivimos. La lección del día jueves va a hablar sobre perfección. Pero es muy importante entender el concepto de perfección que Pablo quiere presentar aquí. La palabra perfección usada por el apóstol Pablo en Colosenses 1, 28 y 29, viene de la palabra griega teleios. Esa palabra no significa sin pecado. Solamente la cabeza de los perfeccionistas, legalistas, personas de última generación, en su obsesión de vigilar la vida ajena, es que existe la relación entre perfección igual a vida sin pecado. Eso no es un concepto bíblico. Nunca fue. Ningún texto de la Biblia que habla de perfección habla de vida sin pecado. Ninguno. Eso
la gente legalista, perfeccionista, no quieren admitir. Porque ellos se aferran a lo que les parece decir. Y ahí está el gran problema. Queridos, la mentira teológica entra a la iglesia siempre, ojo aquí, vestida de buena intención y usando parcialmente la verdad. El diablo no te quiere mentir, te quiere confundir. Entonces mezcla verdad con mentira de manera muy cuidadosa. Y es lo que infelizmente le pasa a estos hermanos, que vuelvo a repetir, son gente linda, gente que está buscando cumplir la voluntad de Dios, pero que están confundidos en una obsesión. Y no se dan cuenta de que eso tiene origen diabólica. La palabra griega para perfectos aquí significa madurar, crecer. Lo que Pablo está diciendo, porque él aquí, en esta porción, Colosenses 1, 28, 29, él quiere presentar, él habla sobre, en Efesios también habla de presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Qué es eso? Es una iglesia que crece. En otras palabras, gente linda, cristianismo tiene que ver con crecimiento. Cuando yo entiendo eso, yo entiendo la grosería, y perdonen hablar de esta manera, pero yo entiendo la grosería que hay por detrás de la idea de que algunos usan, decir, quiere decir que porque estoy salvo por la gracia puedo seguir pecando. Que el perdón incondicional de Dios es un permiso para vivir eternamente en pecado. Hay mucha gente, en especial la gente conectada a perfeccionismos, perfeccionismos, legalismos y teorías de última generación. Esa gente siempre tiene ese argumento. Vuelvo a repetir, es una incapacidad de entender lo que los términos bíblicos sugieren. La Biblia sugiere que en Cristo hay crecimiento. Y el crecimiento es el desarrollo de mi vida y de mi carácter. Cada día más semejante a Cristo. Todos nosotros deberíamos tener el deseo de sermos perfectos. Todos nosotros. En eso yo estoy de acuerdo. Deberíamos querer vivir una vida sin pecado. Y deberíamos depender de Dios cada día más en el afán de alcanzar ese objetivo. Aunque entendemos bíblicamente que ese objetivo es inalcanzable en la naturaleza pecaminosa. Por esa razón es que el perdón bíblico, el perdón de Dios, es inagotable. Porque nosotros en nuestro proceso de crecimiento resbalamos. En nuestro proceso de maturación resbalamos. Y necesitamos el perdón. Necesitamos tener acceso al perdón. Necesitamos tener la convicción de que solamente en Cristo tengo salvación. Una iglesia preparada para la venida de Cristo es una iglesia que entiende ese proceso. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahora mismo usted que me está acompañando todavía tiene el sabor del pecado en su boca. Pero pastor, ¿no parece una afirmación muy dura esa? ¿Usted cree que también no está en mi boca? ¿Cómo yo quisiera decirle a usted que yo soy perfecto? No soy. Soy una persona llena de fallas, de errores. Pero lucho todos los días en Cristo para mejorar, para crecer, para salir adelante. Querido, si me permites, aprende a depender de Dios. No te sientas mal porque no llegaste a la perfección. Siéntete mal si hoy día sigues en el mismo lugar después de llevar 20, 30 años siguiendo a Cristo. Si sigues diciendo, yo pienso así, se acabó y no cambio de opinión,
No hay nada más antibíblico que no cambiar de opinión. Porque cuando yo estoy en Cristo, yo voy viendo que a cada día hay algo nuevo que conocer. Cada día hay algo nuevo que entender. Así que acompáñame en esa caminada. Vamos a seguir creciendo juntos. Un día, cuando Cristo venga, Él por fin pondrá un punto final a la historia del pecado y entonces seremos perfectos por toda la eternidad. Cristianismo es un constante crecer. Ser religioso no es ser perfecto. No es vigilar a los demás. No es cuidar la vida ajena. Ser religioso es entender la necesidad de estar ligados a Cristo, conectados a Él. Esa es la única manera de vivir el cristianismo de manera real y de manera verdadera. Es la única manera de vivir un cristianismo que sea de bendición a la vida de los demás. ¿Por qué mucha gente le tiene rabia a la religión? Escuché esa respuesta una vez. Dice, mucha gente le tiene rabia a la religión porque conoció muchos religiosos que nunca fueron cristianos, que siguen a una denominación en vez de seguir a Cristo, que siguen a tradiciones en vez de seguir a la gracia de Cristo. Las tradiciones son buenas. Las doctrinas son buenas. ¿Cómo es bueno tener buenas costumbres? Pero nada de eso es fe. Nada de eso es Cristo. Cristo está mucho más por allá de todo eso. Y cuando yo entiendo eso, y cuando yo busco desarrollarme en Cristo, cuando yo busco crecer en Él, cuando yo busco avanzar en la gracia, cuando yo busco entender la bendición del perdón, de tener acceso al perdón, de que el perdón es infinito, está siempre disponible, cuando yo entiendo el misterio de la salvación, de lo que Cristo quiere hacer en mi vida, cuando yo entiendo que Dios tiene un plan para mí, de que Él me quiere llevar y me bendecir, cuando yo entiendo eso, yo comienzo a vivir el cristianismo de la manera como Cristo lo idealizó, viviendo en constante comunión con Dios y buscando siempre bendecir a las personas. Cuando las personas se encuentran con un verdadero seguidor de Cristo, su opinión de la fe cambia. Pero cuando ellas se encuentran con un seguidor de la religión, su opinión también cambia. La pregunta sencilla que necesita respuesta es, ¿usted y yo somos seguidores de Cristo o de una religión? ¿Somos seguidores de Cristo o de nuestras tradiciones y costumbres? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo quiero o la voluntad de Dios? ¿Mi opinión o la posición bíblica? Esos son puntos que necesitamos considerar. Espero que el estudio de esta semana te haya ayudado, de verdad. Y si pudiste, por favor, dale me gusta a este estudio y ayúdanos a seguir creciendo como canal. También es siempre un gusto poder llegar a la casa de ustedes, siempre un gusto poder compartir. Y de verdad los aprecio un montón. Sigue conectado porque tenemos mucha cosa nueva en el canal y es siempre bueno tener tu participación. ¿Está bien? Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.